esa idea de que nos vamos a hacer ricos con el mar, porque eso es básicamente lo que, o somos pobres porque no tenemos mar, no vamos a lograr madurar en nuestro sentimiento hacia lo que es región, y por sobre todo no vamos a consolidar nunca, si seguimos con este trauma, el proyecto de nación con el cual nacimos en el 25 y por lo cual luchamos durante 15 años en la guerra de independencia. Tenemos que despresurizarnos, porque además vivimos prisioneros de una geografía que nosotros mentalmente nos hemos autoimpuesto o con la cual estamos absolutamente cómodos. Decir que la mediterraneidad, el no tener el mar, es la causa por la cual nuestro subdesarrollo, ya no hablamos de desarrollo, nuestro subdesarrollo está presente, activo y va a ser así como un destino griego, nos parece algo con lo cual no salimos de nuestra zona de confort. A mí me llama la atención Bolivia, como dice Jorge, tiene más de 10 guerras, 13 guerras internacionales, tú dices. La más dura, la más sangrienta, la más terrible ha sido la última, en el siglo XX, la guerra del Chaco. La más terrible, que además ha encarnado por primera vez a toda la bolivianidad. Sin embargo, el tema con Paraguay está resuelto. Las heridas no son las mismas que genera un conflicto del siglo XIX. Y ojo, no es solamente nuestra visión boliviana. En el Perú pasa lo mismo. Inclusive en Chile ahora pasa lo mismo, ¿no? Con una nueva línea revisionista de historiadores de vanguardia, tal vez llamados progresistas, que dicen que en realidad Chile no defendió una bandera. Ahí lo menciono a Jorge Baradit, que es un historiador joven, que dice, Chile defendió la billetera de los poderosos de una cierta oligarquía y se les vendió el discurso de la bandera y el morro y todas esas cosas a un pueblo que necesita, digamos, de estos discursos chavistas, que me imagino que aquí también pasa lo mismo. Puede ser, pero si me permites ya empezar a provocar a nuestros amigos en la tertulia. Para nosotros no cierra la guerra del Pacífico, sigue siendo una herida lacerante, porque estamos, al mismo tiempo de que nos autoengañamos con ser prisioneros de nuestra geografía, en este mismo momento sabemos que es una guerra que no peleamos. No fuimos masivamente a defender el territorio del Pacífico. No hubo un involucramiento popular fuerte en esa guerra. Es como una deuda que tiene el boliviano de su propia ciudadanía para con el país. Y la diferencia fue en Chile. En Chile es lo que les contaba. Al momento en que hunden la Esmeralda y se hunde Prat no era un oficial elitista. Era un tipo de clase media pobre, pero encarnaba el espíritu y el deseo del chileno que estaba creciendo en esa prisión geográfica que también es. Y del Chile, de ese contexto. Y del mismo que pasa con Grau en Perú. Claro, Grau representaba una élite que estaba dispuesta a inmolarse por su país, ¿no? Prat representaba el chileno de pelo medio, o el chileno medio, que estaba en una circunstancia de guerra e igual decide morir por su país, cuando en ese momento no había mucha intención por parte de la ciudadanía chilena o de los chilenos de entrar en una guerra que la consideraban, pero esta es la guerra de los ricos, es la guerra de los poderosos, ¿por qué la tengo que ir a pelear yo? Pero cuando muere Prat con los marineros de la Esmeralda, dicen, estamos muriendo nosotros, y se meten masivamente. Y están dispuestos a morir y a hacer cualquier tipo de sacrificio, porque además la pelearon en condiciones muy duras, se enfrentaron con un ejército peruano que también se creyó la consigna de que esta era una guerra popular, porque además veían que sus élites no mandaban, sino sus élites se inmolaban. Eso, por ejemplo, ese coronel que se lanza del morro de Arica en su caballo blanco por su parte de historia y mito, una élite. Vieron la que busca una batalla en Lima, en las calles de Lima. Pero lo que dice Jorgito, lo que dice Hierco, concuerdo en algunas cosas, pero desnudó algo que tenemos los bolivianos cuando él dice no fueron todos los bolivianos. Y esos son otros problemas de la historiografía. Tú ves los libros de grandes amigos, inclusive, pero escritos en los años 70, al ejército boliviano no le dan, al pueblo boliviano, que finalmente el ejército boliviano es el pueblo en armas cuando hay una guerra, no le dan más de 8.000 efectivos. Pero ese es un mito, porque en Tacna fueron llegando todos esos meses tantos bolivianos que crearon
regimientos propios. Entonces, por ejemplo, en el edicto de Daza dice, cuando se produce la invasión y llama a los prefectos de departamentos a crear regimientos, porque el prefecto de departamento era comandante de departamento, justamente tenía la tuición de crear las guardias nacionales, lo que se llamaba. Dice Daza, están exentos de esto cruceños y venianos. Entonces parecía que no es una guerra de los cruceños y venianos. Sin embargo, los regimientos que salen, el Velasco, hay varios regimientos que salen de Santa Cruz y del B. La gran heroína de la Cruz Roja Boliviana es doña Ignacia Ceballos, es cruceña. Entonces a veces vemos por esta desinformación o falta de documentación, o meterle nomás así en algunos libros, que no hubo una participación masiva, como decía, pero sí ha habido, porque ahora podemos, con las nuevas herramientas, y podemos ver en la documentación que el ejército ha sido mucho más grande de lo que figura en los libros, que ha estado en Tacna. O sea, estamos hablando, en Tacna en los partes oficiales se habla de 7.000 bolivianos, 8.000 bolivianos con 12.000 peruanos, que como cerca de 20.000, pero ahora sabemos que fueron mucho más. ¿Tú cómo ves el tema de cómo, en ese punto que le tocaba a Yerko, que aún seguimos todavía con esos hierros en la construcción de nuestra historia de la Guerra del Pacífico? No, por supuesto, lo que pasa es que seguimos concentrándonos precisamente en estas figuras trágicas, tanto en el Perú como en Chile como en Bolivia. En el Perú, el máximo héroe de la Guerra del Pacífico es Miguel Grau, que se inmola en el Huáscar peleando contra prácticamente toda la armada chilena. Y Arturo Prat, que muere embestido por el Huáscar y que se hunde con su barco. Y en Bolivia, Eduardo Avaroa, ¿no? que muere el 23 de marzo. ¿Por qué son los tres héroes? Y son figuras trágicas porque es la forma en la que, es una forma decimonónica de crear orgullo nacional. Es el héroe trágico. El que muere, o sea, no es el héroe, que es en realidad el mártir. Que es en realidad el mártir. Pues hemos vuelto a los mártires, pues hemos vuelto héroes. Para poder mover el corazón de las personas hacia una causa que es nacional. Pero en este sentido, los tres países hemos cometido el mismo error. Chile lo ha superado en el sentido de que ellos han ganado la guerra. Entonces, aparte de sus héroes trágicos, tienen para mostrarle a sus nuevas generaciones una victoria. Y sobre esa victoria se ha construido su identidad nacional. Ellos han podido construir una identidad nacional, una forma de Estado, una forma de pensar, justificar eso que dice en su escudo, que dice por la razón o la fuerza, a través de este episodio bélico en el que vencen a dos países, ¿no? A Perú y a Bolivia. Entonces, eso es lo que les van insuflando a sus nuevas generaciones. Pero en realidad lo que sucede en Bolivia es que la movilización, como tú has dicho, es mucho más amplia de lo que pensamos. De lo que está registrado en libros inclusive. El cálculo que yo tengo es que nos acercamos a los 20.000 hombres que ha levantado Bolivia para poder asistir a la Guerra del Pacífico. Nos acercamos a los 20.000 hombres en distintos momentos de la guerra. Y esos hombres han sido movilizados para pelear básicamente en territorio peruano. El ejército no ha peleado, nuestro ejército no ha peleado en territorio boliviano por razones que podemos analizarlas después. Creo que esa es la visión, ¿no es cierto? Pero se levantaron 20.000 hombres y entre esos 20.000 hombres participó activamente la clase media. No vamos a decir que hubo una convocatoria popular, eso es verdad. Los sectores populares no asistieron en la medida que hubiese sido necesaria en este momento realmente de necesidad nacional. Cuando dices populares, ¿a quiénes te refieres? Me refiero a la clase media baja, me refiero a los campesinos, me refiero a los obreros, es decir, en las minas los mineros se aferraron a sus obreros, las comunidades libres, indígenas tampoco hicieron su aporte aporte de sangre a la guerra, pero la clase media se movilizó de una forma muy poderosa. ¿Dónde podemos ver esa movilización poderosa? Precisamente en la inmolación y en el sacrificio de los amarillos de Sucre, los Queyus Runas.
las personas que integraron el batallón son personas que participaban en la burocracia estatal, son profesionales libres, son personas que no pertenecen a la élite, tampoco pertenecen a sectores populares, son personas de clase media. O el Valencia de Potosí, que se han armado inclusive con sus propios recursos y han asistido a la conflagración. Y yo creo que un dato muy importante para tener en cuenta de por qué Sucre pierde la capitalía después es el hecho de que probablemente lo mejor de esa generación falleció en la guerra del Pacífico y ya no había recambios para poder sostener el poder en Sucre. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y tomando en cuenta además un aporte muy importante a la clase media. Para terminar, en ese momento es en el que la clase media comienza su ascenso al poder. Un ascenso que va a tardar todavía en visibilizarse unos 40 o 50 años. Pero en ese momento la clase media de Bolivia adquiere su rol protagónico en la historia. ¿Por qué? Porque derrama su sangre en la guerra del Pacífico. Antes de ir contigo, Yerko, hay que hacer una consulta, Andrés. En el tema diplomático, conocemos los entretelones, bueno, para empezar, desde cómo se enteraron acá y todo lo que se hizo el cónsul Granier, cómo se fueron notificando las cosas, no solamente a Daza, sino al gabinete. ¿Cómo, según tu criterio, tu análisis, cómo crees que se portó la diplomacia boliviana? ¿Pudo haber evitado esta guerra? ¿Hay documentación de que hubiera notas de intercambio para evitar esto? No, claramente en ese momento la diplomacia estaba dirigida por el presidente, ¿no? Por Daza, que amparado en lo que era la alianza con el Perú, decidió avanzar y fregar a los gringos, como él mismo lo dijo en cierto momento, ¿no? Y no tanto esperando que se provoque una guerra con Chile, pero sí tratando de generar mayores recursos en el litoral y teniendo una política un poco más dura, ¿no? Frente a lo que era el avance chileno, ¿no? El avance pacífico que se había dado desde 1842. Entonces la diplomacia tiene su rol, pero no llega a hacer los contactos ni realmente a tratar de evitar las cosas, sino que se lleva las cosas en la confianza, ¿no? Que nos daba el haber firmado un tratado de alianza con Perú, y creo que las decisiones de Daza fueron muy responsables porque nos llevaron y le dieron también la excusa a Chile para iniciar esta guerra, ¿no? Y ahora respecto a lo que decía Yerko de cómo entendemos y qué significa esto, efectivamente hay un trauma, ¿no? Y en esto hay un libro muy interesante de Bruno Bocara, que es un estudioso estadounidense, un investigador que además es psicólogo y psiquiatra, que conoce muy bien la historia de Bolivia y escribe sobre esto y dice, los bolivianos tienen un trauma con esto, ¿no? Y el trauma primigenio nace con lo que fue la venida de los españoles y la opresión y la esclavización a la que nos sometieron durante 300 años, pero ese trauma primigenio luego se reemplaza por la guerra del Pacífico. Cuando Bolivia pierde el mar, un poco que olvida el trauma anterior y lo reemplaza por este nuevo trauma que lo adquiere y que lo hace suyo en su misma identidad, y por eso comienza una suerte de victimización en razón de ello, ¿no? Pero él mismo dice que, bueno, pues para superar esto no es un tema de decir, bueno, pues no nos afecta tanto o económicamente no es cierto que nos hace más pobre, sino que hay que resolverlo, ¿no? Hay que plantear una solución definitiva para este tema, porque si lo analizamos en frío, sin apasionamientos, y vemos qué representa el hecho de no tener mar, afecta, pues, o sea, no es que el no tener un acceso al mar nos ha hecho más pobres, no es así, pero sí afecta nuestro crecimiento, es decir, podríamos lograr un poco más de crecimiento, no es la causa fundamental, coincido. El trauma que nos crean, nos dicen la causa fundamental por la cual tú, claro, el discurso es porque eres mediterráneo, es porque los Andes te separan, es porque no tienes mar, es porque el chileno te robó. Y aquí ahora viene una cosa que nos es muy y ahí vamos a continuar después del corte. Es porque los burgueses perdieron esa guerra. Vamos al corte. De los últimos 20, 30 años antes de la guerra del Pacífico, evidentemente
una serie de hechos que contribuyeron a esta invasión el 14 de febrero de 1879. Yo quiero preguntarte, Andrés, dentro de tu visión como investigador y diplomático, ¿por qué no hizo nada la diplomacia boliviana, hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando por ejemplo se vio, esto se sabía, no es que no se sabía, cuando por ejemplo en la empresa de ferrocarriles y Salitre de Antofagasta no había por ejemplo un solo accionista boliviano? O sea, ver que habían tantos potenciales cosas que podían generar un conflicto. Don Julio Méndez, en su famoso libro El equilibrio continental, escrito muchos años antes de la Guerra del Pacífico, va pinchando, va tomando esta serie haciendo notar a la población. Por eso también Daza, si lo que el enemigo político Julio Méndez lo va a invitar a su gabinete. ¿Tú qué has visto? ¿Hay lenidad, hay desconocimiento y responsabilidad de nuestra diplomacia? Creo que Daza era un personaje autoritario, un personaje que él quería decidir y tomar las riendas de la diplomacia, y en esa medida no dejó que su canciller o que ninguna otra persona tome alguna decisión, ¿no? De hecho, en el momento en el que el canciller acepta el arbitraje que propuso Chile, Daza lo destituye, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una dirección de nuestra política exterior muy ensimismada en el presidente, que de hecho ahora también lo estamos viendo, ¿no? Esa es una característica que se repite en la historia, ¿no? Pero, porque los presidentes han entendido siempre el tema del Pacífico como una cuestión suma cero. ¿O recuperamos absolutamente todo o no recuperamos absolutamente nada? Sí. Y por lo tanto, si yo recupero el mar, por lo tanto me convierto en el nuevo gran héroe, o sea, Borro a Baroa de la historia. O sea, mar con soberanía, por ejemplo, eso es lo que está actualmente inclusive en nuestra Constitución. Ese es un punto muy importante. Es que es lo que pensaba Daza, ¿no? Es mar con soberanía, compañero. Y no es solo lo que pensaba Daza, lo que piensa tal vez ahora Evo Morales, sino que es el imaginario, ¿no? Colectivo boliviano, que piensa que no tenemos que darle nada a Chile, ellos ya nos han quitado demasiado y ahora queremos resolver este problema, que nos devuelvan, ¿no? Cuando eso no es posible, no es realista, no se puede plantear una solución en esos términos, porque naturalmente si queremos negociar, que es lo que estamos planteando en la Corte, tenemos que llegar a un acuerdo en el que ambos ganen, ¿no? Incluso también el Perú. Entonces hay que pensarlo también así, ¿no? Hay que ser un poco más realistas, en el sentido de que, bueno, pues somos un país que tenemos un cierto poder relativo frente a Chile, que no podemos imponerle las cosas, no tenemos la fuerza militar, si se quiere, para imponer nuestras condiciones. Entonces tenemos que jugar con las variables que ya están dadas, ¿no? Y si estamos planteando una negociación, es fundamental que entendamos este punto, ¿no? A mí, ¿sabes qué es lo que me sorprende de lo que acabo de escuchar? Es que son las tecnocracias en Cancillería las que intentan llevar a la razón esta situación, y son los presidentes drogados con su ego los que nos vuelven al suma cero, nos vuelven al trauma. La pregunta es, quisiera volver un poquito al tema de la historia. No es que la diplomacia no hizo nada. Antes de la Guerra del Pacífico, Bolivia envió 7 misiones diplomáticas a Chile. Chile no envió ninguna a Bolivia, ninguna. ¿Qué año estamos hablando? Claro. Estamos 78, 79. No, desde 1842. El primero es Rafael Bustillo. Así es. Casimiro Lañeta es el primero. Casimiro Lañeta es el primero. Ojo, que hay que entre paréntesis, Casimiro Lañeta tiene una visión marítima desde la creación de Bolivia, cuando muchos bolivianos no tienen idea de eso. Lo que pasa, Casimiro Lañeta estaba presente en Arica. Lo que pasa sí, es cierto, había esta obsesión del Estado boliviano, o sea, ni siquiera es de un grupo, esta obsesión del Estado boliviano de tomar Arica a costa de lo que sea. Entonces se negoció Arica por Copacabana, por Apolobamba, se llegó a un cierto acuerdo con el Perú, pero al final no prosperó. Entonces existía esa obsesión de parte de Bolivia de tener Arica y no concentrarse en los otros territorios. Pero eso no significa que Bolivia no haya actuado. 7 misiones diplomáticas. Es cierto. A Chile. Chile no envió ninguna. ¿Cuándo envía Chile una misión diplomática a Bolivia? En el momento en que está en guerra contra España. La guerra hispano-sudamericana es el momento en el que Chile
porque se ve obviamente acuciado por esta emergencia internacional, en el que se aviene a negociar con Bolivia y firma el tratado de 1866 con Melgarejo. Melgarejo es el anticristo de la historia boliviana, pero Melgarejo ha hecho muchas cosas muy interesantes, y entre ellas fue precisamente el llegar a este acuerdo, este tratado de 1866, que muchos lo execran por la medianería, porque se repartían los beneficios, pero inclusive antes que él, Tomás Frías ya había negociado con Chile retroceder la frontera boliviana hasta el grado 23. Lo que hace Melgarejo es recuperar un grado geográfico. Además, por primera vez se están poniendo hasta el 24. Claro que no es Melgarejo, o sea, decir Melgarejo es volver a esto de ensimismar la relación con el presidente. Volverlo todo a un hombre. Es obviamente la diplomacia boliviana la que consigue hacer retroceder a Chile un grado geográfico para el momento en el que se firma el Tratado de 1866. Aparte de capitales chilenos, habían capitales de distintas partes del mundo dentro de este territorio, del territorio boliviano. El territorio peruano estaba dando mejores rendimientos, pero el territorio boliviano estaba comenzando a florecer en lo que se refiere a guano y salitre. Evitar la migración chilena era prácticamente imposible, como ahora es prácticamente imposible impedir que bolivianos vayan a trabajar al norte de Chile. Es una necesidad económica, hay oportunidades en ese lugar, entonces ya tenemos, ¿cuántos? 200.000 compatriotas trabajando en el norte de Chile. Lo mismo en aquella época, había muchas oportunidades, había una gran crisis económica en el Estado chileno, habían vivido serios traspiés económicos, y hay autores que inclusive definen como la chispa que genera la guerra precisamente es esa mala situación económica que está viviendo Chile. Entonces se produce migración de población chilena a territorio boliviano. Claro, estaban pasando de ser campesinos a ser mineros. Era inevitable. Era otra búsqueda de su identidad. Además, ya se sentían demasiado aprisionados por la misma geografía chilena. Además, ellos no habían descubierto su propia Patagonia, que la tienen que ceder durante el conflicto. La pierden completamente. Pero la ceden, ¿no? Porque a los argentinos dicen, bueno, nos metemos por ahí. No, o sea, nosotros rompemos la alianza boliviano-Perú, y nosotros nos salimos, pero nos ganamos la Patagonia. Y también también ha generado traumas a los chilenos. Al chileno han conquistado un trecho, pero han perdido más del 60% de su territorio. Y eso les genera además un ensañamiento con la campaña de la Araucanía, y donde empiezan a genocidiar al mapuche hasta el día de hoy. Y no solo eso, porque estás hablando en este momento del territorio continental de la Patagonia. Aparte de eso perdieron Tierra del Fuego, aparte de eso perdieron el Estrecho de Magallanes, aparte de eso perdieron el Paso del Beagle, aparte de eso perdieron la península antártica. No olvidemos que la próxima guerra puede ser por agua, estamos hablando de la Antártida. Yo pienso esto, y cada vez estoy más convencido que no solamente es para nosotros, sino también para Chile. A Perú lo dejaremos un rato ahí. Bolivia se da cuenta de su pérdida de identidad, de su salida al mar, de su cualidad marítima. Para mí, se da cuenta el imaginario boliviano 50 años después, en plena guerra del Chaco, cuando el armamento boliviano está en puertos peruanos 6 meses o puertos chilenos 6 meses, mientras nuestras tropas se van desangrando en el Chaco. Ahí los bolivianos, hemos perdido. O sea, es increíble que pasen 50 años. Y en Chile pasa lo mismo. Cuando recién surge el boom del cobre, ya en el siglo XX, ahí el chileno se había dado cuenta de lo que había ganado. O sea, eso también es interesante para hacer un enfoque. O sea, además una respuesta anti el socialismo, porque cuando Allende nacionaliza el cobre, dice es el sueldo de Chile. Recién ahí se dan cuenta, podemos ser ricos. Pero es que el cobre empieza a tener y como que el guano y salitre está totalmente obsoleto para el siglo XX, ¿no? Sí. Entonces también son las miradas en las cuales uno hace el análisis en el contexto en el que está, y que obviamente no es el mismo en el contexto de los actores, ¿no? Y ahora se suma el litio, ¿no? Que es otro elemento que también está en ese territorio, que antes era boliviano, y que a Chile también le está favoreciendo, le está beneficiando. Hoy son conscientes de eso. Sí, esto es que a mí lo que me produce mayor temor al respecto es que volvamos a retraumarnos con una especie de canje territorial, porque precisamente sigue siendo una mentalidad del presidente o de los presidentes en Bolivia un juego suma cero.
solo es en Bolivia, además, es un problema ser héroe absoluto o nada latinoamericano. Sí, pero a ver, date cuenta de esto. Yo estoy seguro que las tecnocracias ahora, o las meritocracias en Cancillería, le deben estar diciendo al presidente y a su equipo, es el momento de negociar. Incluso es un momento para, muy bien, no vamos a ganar todos, perdamos los tres, perdamos Perú, Chile y Bolivia, y con eso gana las mismas sociedades, gana la integración regional, gana un nuevo tipo de pensamiento de cómo se puede incorporar a Bolivia dentro de lo que es el negocio del litio, dentro de lo que es el triángulo del litio, pero además cómo podemos entregar a Chile algo de agua, que es lo que ellos también necesitan, y cómo podemos salvar este tipo de resentimiento entre peruanos, chilenos y bolivianos. Que ganen los tres, no que pierdan. Exacto. Estoy pensando como Cochabamín, o sea, no ganamos los tres, pero podemos perder los tres. Y eso, lo que pasa es que cuando los chilenos empiezan a dar cuenta de que lo que han perdido en la guerra del Pacífico es más de lo que han ganado, ¿no? Hay aproximadamente 70 años de oscuridad sobre eso. ¿Cuándo se sienten ganadores? Cuando nacionalizan el cobre de Chuquicamata. Y cuando además vuelven sobre ese tema nacionalista, cuando le dan golpe de Estado a Pinochet y el cobre pasa a manos de los militares. De hecho, es el sueldo de los militares el cobre de Chuquicamata. Es el mismo fenómeno que pasa en Bolivia. Cuando los bolivianos nos damos cuenta de que hemos logrado los objetivos, quedarnos con el gas, que ahora es nuestro sustento, 50, 60 años después, ahora, sí, en este proceso siglo XXI. O sea, hoy día nosotros nos damos cuenta que hemos logrado grandes cosas en la guerra. O sea, estamos hablando, para empezar, del gas, de lo que nos va a asegurar por lo menos 50 años, y lo mismo está pasando con una visión ahora pesimista en los paraguayos. Además, fíjate esto, ¿quiénes son los que rentan y lucran de esos recursos naturales ganados, adquiridos o descubiertos? Los grupos sociales más radicales y más conservadores y más nacionalistas, o sea, los ultranacionalistas. Y eso hay que los que no van a la guerra, pero mandan por la bandera. Los que van a pero además quiero respetar lo que decía Jorge, a ver, porque ese es un tema. La guerra del Pacífico es una guerra en la cual participa la clase media boliviana con sus recursos. Sí. No necesita del Estado para que lo organice. O sea, fíjate el tipo de patriotismo que existía en ese momento. La idea de nos vamos a inmolar. Avaroa es un héroe de la burguesía. Avaroa es un héroe de la clase media. Porque lo entienden así. Nunca llega a ser una guerra popular boliviana porque hay detrás un discurso ideológico que dice, como los burgueses perdieron esa guerra, los mismos burgueses, los del 902, 904, los conservadores y los liberales dicen, mejor no hablemos de esto porque nos van a echar la culpa a nosotros, ¿no? Y luego ese discurso, pero no. Y luego entonces ocultan más o menos la participación de la clase media en la guerra de Pacífico. Y ahora se lo reinterpretan y dicen, claro, lo perdieron los burgueses. Lo que pasó con el Tratado de Guerra Popular. Lo que pasó que si hubiera entrado el pueblo a pelear, hubiéramos invadido Santiago. Que son imaginarios también, obviamente, populistas. Pero a ver, lo que pasa con el Tratado de 1904, ojo, que el Tratado de 1904 es propuesta electoral del gobierno de Montes. O sea, a veces nosotros decimos, pucha, estos liberales, Montes, Pando, no hay entreguistas. Gracias a la propuesta de Mar por ferrocarriles textual. Pero ¿quiénes votaban, no? Solo votaban. Es campaña electoral. En esos momentos. Pero vuelves a echar la culpa a la burguesía. Claro. Es que el sistema electoral del sector participes era abierto, era lógico, era legal. Claro, pero no por marxista, sino porque era legalidad. Una pequeña porción. Entonces va a decir, nuevamente estás ayudando a decir, las burguesías nos han vuelto a hacer perder. Es por eso que también sigue en el trauma nuestro eso de lo del mar. Yo lo veo de una manera algo diferente. El Tratado de 1904 se firma 25 años después de la invasión, que es 1879. Entre 1879, o más precisamente entre 1884, que se firma el Pacto de Tregua, y 1904 y 20 años. Terribles para 20 años en los que la diplomacia boliviana tiene que luchar en contra de la diplomacia chilena sin ejército, sin poder económico atrás. Es una lucha titánica para mantener ese territorio, así sea formalmente dentro de soberanía boliviana. Con la pistola en la cabeza además. Y además fue un sacrificio enorme que hizo el país, todo el país, para poder resistir el bloqueo comercial a que fue sometido por parte de Chile. El Dogal aduanero. 20 años de bloqueo comercial.
firmar el tratado de 1904, aparte de lo heroico que fue resistir 25 años después de la invasión, no sé si hay otro caso en la historia universal en que un país, después de perder la guerra, 25 años después firme la entrega del territorio. Con guerra civil incluida. Con guerras, con un montón de problemas internos que tiene que superar el país para poder llegar al siglo XX. Y es la diplomacia la que está enfrentando, y nunca se le ha reconocido a la diplomacia boliviana, el hecho de haber resistido todo el poder del Estado chileno vencedor durante 25 años. Nunca se le ha reconocido. Y el hecho de que se firme el Tratado de 1904 es toda esta presión que se da durante un cuarto de siglo. Y eso hay que entenderlo. No es que de la guerra pasamos al tratado. O sea, hay este problema que Bolivia corrió voluntariamente a firmarlo, ¿no? Como afirma la historiografía chilena. A Bolivia le costó llegar a eso y fue también una medida desesperada porque no solo necesitábamos recuperar la independencia aduanera, ¿no? Que era necesaria en Arica, sino que teníamos problemas con todos nuestros demás vecinos, ¿no? Como territoriales, con Argentina, con Perú, con Paraguay. Claro. Entonces, ¿sí entiendes? El Tratado de 1904 fue la salida más creativa para este problema. En ese contexto yo creo que no tenía otra opción. Definitivamente. ¿Y saben qué? Pero digo, la salida más creativa, la solución más creativa. Fue la mejor y seguramente me van a crucificar a mí por decirlo. Pero poner en el tratado mismo el libre tránsito aseguraba que ese tratado nunca se iba a cumplir. Poner esa frase, yo estoy seguro que fue idea boliviana, poner esa frase, libre tránsito, eso garantizaba que el tratado era inaplicable como lo es en este momento. Ese tratado nunca se ha llegado a cumplir en 100%. Al estilo Bañeta, ¿no? Esa cosa. Vamos a corte, continuamos en el siguiente bloque. Está interesante esto. Una mirada muy interesante sobre el tratado de 1904, uno de las, en mi criterio, el peor tratado firmado en toda nuestra historia. Jorge, ¿cuál es tu visión sobre este tratado? Que hoy estamos, digamos, sincerándonos con exposiciones que parecen muy enriquecedoras. Como lo dije en el sector anterior, estoy seguro que me van a crucificar por ello, pero el tratado de 1904 era la salida en ese momento. Y además fue una salida muy creativa. Fue una salida muy creativa porque incluía precisamente esta frase que es la del libre tránsito. Que, como lo he dicho, estoy seguro que fue idea boliviana. Hasta el día de hoy no se cumple esa parte del libre tránsito. Y no se va a cumplir jamás, porque para que haya libre tránsito tendríamos que ver, por ejemplo, lo que sucede en la Comunidad Europea o de repente lo que hay en Singapur. O sea, cosas a las que el Estado chileno no está preparado para dar. Hasta el día de hoy, desde la guerra, desde el momento en el que se firmó el Tratado de 1904, hasta el día de hoy, el Estado chileno no ha madurado lo suficiente como para poder darle libre tránsito a Bolivia. La gran salvación. Y eso hace inválido el tratado en sí mismo. La gran salvación que contenía el tratado, el gran atenuante para el enclaustramiento, era el ferrocarril, Arica-La Paz, ¿no? Más que el libre tránsito. Ese es el motivo principal. Claro, bueno, ambas cosas se complementaban, si se quiere, pero en ese momento el ferrocarril realmente era una salvación de futuro, ¿no? de modernidad que le permitía a Bolivia acceder al mar, ¿no? ¿Eso lo propone Bolivia o eso lo propone Chile? Lo propone Bolivia con la misión Aramayo, ¿no? Chile la acepta y se negocia, ¿no? y se llega a un acuerdo en el cual Chile se hace cargo, pero solo entrega una parte, ¿no? La mitad del ferrocarril para la administración boliviana, y el ferrocarril va a funcionar bastante bien. Chile cumple lo que suscribe en un primer momento y después ya no, ¿no? A partir de a finales de los años 90 el ferrocarril empieza a fallar bastante, ¿no? Y el 2005 ya se declara en quiebra porque Chile lo había concesionado a una empresa privada que además tenía Es fantástica. Pero ¿en qué momento la meritocracia diplomática boliviana empieza a perder el rumbo? O sea, deja de tener esas ideas tan astutas, o sea, de meter troyanos más o menos en los acuerdos, o de exigir mecanismos compensatorios económicos que llevarían al país al momento, a las circunstancias de globalización de entonces. ¿En qué momento dejamos de ser tan astutos? Yo
eso que todavía tenemos troyanos astutos y espíritus olañetistas. Es que siempre fue por las circunstancias, ¿no? Las realidades que vivimos en esos momentos. Era efectivamente un momento muy difícil para Bolivia. Sobrepasar 1904, Chile se puso durísimo, ¿no? Primero nos mandaron a la misión Koning, que fue el ultimátum, la bravata, que ya nos ponía contra las cuerdas, ¿no? Pero la manda en 1900. Claro. Y todavía pasan 4 años hasta que se firma el tratado. Hay un periodo de negociación, obviamente. Pero hay otro momento también interesante en que nos pusimos astutos y fue el 20 o el 21, cuando estuvimos a punto de obtener Arica después de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Cuando se estaba organizando la Liga de las Naciones y en esas circunstancias. O sea, digámoslo así, después del 21, ¿por qué hasta o el 79 cuando se plantea soberanía y utilidad, volvemos a la astucia más o menos? Yo creo que no se pierde la astucia, yo creo que la diplomacia boliviana hace lo que puede, pero en base a sus propios, a su poder, ¿no? Su poder de negociación, y obviamente es un país más débil en relación a Chile, Sí, pero que no puede imponerle. Fíjate una cosa, lo que decía Jorge, en una negociación asimétrica en la que es básicamente David contra Goliat, Bolivia utiliza de la mejor manera sus cartas y logra estos elementos, el libre tránsito, lo que tú decías, el ferrocarril. No se produce una debacle total, primera cosa. No, claro, además no había una sensación Además, de también momentos. Y el 21, cuando estuvimos a punto de obtener Arica en la Liga de las Naciones, me parece que fue. 21-26 me parece que sí. Claro, en la Liga de las Naciones hay una... Pero también empezamos a luchar de manera asimétrica y estábamos a punto de... ¿En qué momento volvemos más o menos a la idea de que, o sea, volvemos al trauma? Contra esto no se puede. Es nuestra gran piedra de Sísifo con la que vamos a del 29. ¿Cuál es el problema? Y se da alrededor de 1904. Sucede entre 1900 y 1910 lo que yo llamo la década oscura. En realidad, la mayor parte de los territorios que ha perdido, entre comillas, Bolivia, porque cada uno hay que analizarlo detenidamente, fríamente, suceden entre 1900 y 1910. 1903 el Tratado de Petrópolis, 1904 el Tratado de Paz y Amistad con Chile, 1907 se firma el Tratado de Pinilla-Soler, donde prácticamente se pierde la extensión de territorio que al final se acabó perdiendo, ¿no? Y en 1909 el tratado con el Perú. Entonces, es un ataque simultáneo y en algunos casos inclusive combinado, porque existen evidencias de que Chile y Brasil actuaron de manera conjunta para poder doblegar a la diplomacia boliviana, pero es un ataque simultáneo de prácticamente todos nuestros vecinos que se dan entre 1900 y 1910. Ahí es cuando sucede el trauma de la pérdida. Después de que, imagínate perder todos esos territorios en un lapso de una década. Entonces queda en el imaginario de esa sociedad boliviana el haber sido despojados en menos de una década estamos hablando de unos 800.000 kilómetros cuadrados. Ya lo que dices, Jorge, hay un cuadro que fue usado en los libros de educandos de los colegios, los primeros libros escolares ya impresos por el Estado para los educandos, para los estudiantes, y hay un cuadro que lo estamos viendo en este momento, pintado por Arturo Moro, muy joven, que es, se puede ver el niño que le está explicando al otro niño de extracción campesina, indígena, y le está mostrando con un libro de sangre, con una espada clavada, ahí está el tronco, las pérdidas territoriales. A partir de ahí van a ser, y esto cultivó, por supuesto, la germen de lo que iba a ser la guerra del Chaco, porque le estás mostrando a un ciudadano boliviano X, este territorio todavía es boliviano, que es muy discutible, entonces, y que ya no puedes perder más. Entonces va a la guerra confiado en que le están robando su territorio, a tal punto que muchos bolivianos creían que Boquerón era boliviano, a ese punto. Y ahí vamos a la construcción de imaginarios, a veces con un afán, por supuesto, patriótico y de reivindicación, pero en el fondo llega hasta Asunción. Sí, pero a ver, fíjate, la construcción del imaginario de una guerra popular genera después de esa guerra, ya sea ganarla o perderla, un cambio y una transformación muy fuerte en la identidad propia de la ciudadanía. Para nosotros la guerra del Chaco no solamente te abre la posibilidad a haber defendido territorio, sino a haber transformado social y culturalmente al país. La guerra del Chaco nos dio la revolución del 52. Y eso es lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, y eso es lo que decía
para tratar de ver si es que podía haber algo lógica marxista en esto. Yo siento, y además más todavía ahora después de la conversación sobre el tema de las clases medias, los burgueses y la astucia de nuestra diplomacia, que la guerra del Pacífico es una guerra que no había cómo se convierte en popular, porque las mismas élites pensaban en el momento en que esta guerra tenga consecuencias verdaderas en la política, va a ser una revolución. Y no se equivocaban, porque la guerra del Chaco significó una revolución. Y esto es interesante. Para Chile la guerra del Pacífico, ¿no?, logra demostrarles que tienen la capacidad de imponerse en el continente, pero es que además de que pueden actuar de manera conjunta, porque para este momento Chile se sentía una isla. Ellos se sentían aislados, pero logran articular con otros gobiernos y otros estados como para poder restarle importancia a las reivindicaciones, ya no tanto territoriales bolivianas, sino a las reivindicaciones bolivianas de querer insertarse en el mundo a través de su economía y de manera conjunta, de esa regionalización. Creo que lo más importante, las reivindicaciones hasta el día de hoy espirituales, ¿no? Que eso es lo más profundo, digamos, en el país. Ahora hablamos de nuestro anhelo de salir, todos apoyamos el tema de la Haya como una política de Estado, pero yo pienso que inclusive más profundo que una política de Estado es una política espiritual, o sea, es una mirada espiritual la que tenemos, mucho más profunda, que inclusive puede venir de nuestros antecesores, de nuestro pasado, de nuestra historia misma, ¿no? Chicos, ha sido un placer tenerlos, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a estar en próximas sesiones de exorcización, haciendo los exorcismos y repensando desde nuestro tiempo Bolivia. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, un placer haber compartido con ustedes y espero que hayamos sacado algunas cosas para poderlas debatir en la semana. Muchas gracias.